Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente presentación. Ahí, a ver si ven mi pantalla. Ahora le queremos dar la bienvenida a Rodrigo Gómez. No sé ahí, Rodrigo, si nos escuchás. Sí, fuerte y claro. ¿Me escuchan a mí también? Perfecto, Rodrigo, bienvenido. Genial. Muchísimas gracias. Rodrigo Gómez es Senior Enterprise Systems Engineer en Apple Enterprise, quien tocará el tema Apple Intelligence en el trabajo. Descubre cómo las nuevas presentaciones de Apple Intelligence impulsan la productividad en la empresa y cómo los equipos de desarrollo pueden llevar sus propios modelos de IA a las plataformas de Apple. Bienvenido, Rodrigo. Ya puedes compartir tu presentación. Genial, gracias. Ahí voy. Vamos a compartir. Eh, Deberían estarla viendo ahora. Ahí, perfecto, estamos viendo la pantalla. Igual se ve el Genial. chat, se ven otras cosas de fondo, el desktop. Estoy compartiendo la pantalla completa, tienes razón. Dejar de compartir, vamos a ver, compartir. Le había dicho que solamente esta ventana. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ay, sí, muchas gracias, gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Como lo escucharon, me llamo Rodrigo Gómez. Yo estoy a cargo del equipo de ingeniería en Apple Latinoamérica y hoy les voy a contar un poquito acerca de lo que estamos haciendo en temas de inteligencia artificial, los usos prácticos que pueden tener para ustedes, usuarios de la plataforma, y cómo pueden incluso aprovecharla para sus propios modelos. Esa es la idea de lo que vamos a ver hoy. Eh, Súper interesante lo que mencionaba Jairo y quiero agregar un par de cositas. En Apple desde hace 3 años que nuestro sistema de mensajería iMessage cuenta con cifrado cuántico, por lo tanto pasa a ser una de las plataformas de mensajería más seguras que existen. Y por ahí alguien preguntaba en el chat si iCloud es seguro. La verdad es que sí, pero si hay personas que de pronto su password es 123456 o la fecha de su cumpleaños o el nombre de sus hijos, de sus perros, cosas que son fácilmente encontrables por un atacante, la verdad es que se vuelve inseguro. También hay que poner algo de nuestro lado un poco para que se vuelva seguro. Hay partes que ponen las empresas y hay partes que ponemos las personas y eso también es importante considerar. Y aproveché para contestarlo ya que vi la pregunta ahí en las preguntas que estaban en el chat. Listo, sin más, entremos en materia. Básicamente, desde hace muchos años y de acuerdo al pensamiento de Tim Cook, que es nuestro director general, estamos seguros que tanto la inteligencia artificial como el machine learning o aprendizaje automático son tecnologías que van a definir la forma en que vamos a trabajar en el futuro. Y esto es fundamental. Y hemos integrado todo esto en nuestros productos desde hace ya bastantes años. De hecho, desde el 2020 que nuestros computadores tienen capacidad de hacer análisis de inteligencia artificial localmente en el dispositivo y desde el 2017 en el caso de los dispositivos móviles, como es el caso de los iPhones. Es decir, desde hace mucho tiempo que llevamos integrado esto, pero no el sabor que todo el mundo conoce. Todo el mundo asocia ChatGPT con inteligencia artificial. Y la verdad que esa solo es una rama. Hoy les voy a contar otras cosas en que la inteligencia artificial nos puede apoyar en un sentido de volvernos más productivos a la hora de utilizar nuestros dispositivos. En general, vamos a hablar acerca de las apps y los procesos de inteligencia artificial que hay en nuestros dispositivos. Les voy a contar un poquito acerca de algunas herramientas de productividad que están integradas y que son gratuitas, por cierto, y que, por cierto, al funcionar localmente en el dispositivo, estas funcionan de manera privada, es decir, ninguna información se comparte con nubes de terceros o con otros actores, ni siquiera con Apple. Incluso eventualmente está la posibilidad de solicitar uso de computación privada para elementos muy complejos y aún así esto se corre en una nube privada que no alimenta modelos en ningún caso. Lo más interesante es que, como ustedes podrán ver en security.apple.com, así de fácil, security.apple.com, nuestra inteligencia artificial, nuestros modelos son absolutamente auditables. Somos la única compañía que tiene abierto la posibilidad de que ustedes puedan auditar y revisar que efectivamente no estamos entrenando modelos ni, por supuesto, compartiendo información con terceros. La privacidad de las personas creemos que es un derecho fundamental de todos los seres humanos y estamos llevando adelante nuestras iniciativas respetando, teniendo muy alto respeto, en particular por la privacidad de las personas. Finalmente, también les voy a contar un poquito de cómo
si es que tienen departamentos de desarrollo en sus empresas, cómo pueden utilizar estos motores de inteligencia artificial que están disponibles en nuestros dispositivos para sus propias aplicaciones o para sus propios modelos. Entremos en detalle. Como les decía, tenemos una serie de aplicaciones y procesos de inteligencia artificial que funcionan en nuestros dispositivos de manera local. Esto es gracias a la potencia de nuestros chips, conocidos como Apple Silicon. En el caso de la Mac, empiezan con la letra M, M1, M2. En el caso de los iPhones, con la letra A, A16, A17, etc. Y esto es algo que hemos tenido durante muchos años y que en el último tiempo hemos comenzado a utilizar de mayor manera. Se trata de estos procesadores de Neural Engine que están ahí disponibles en nuestros dispositivos y que nos van a permitir, a ver si me dan un segundo para apretar el no molestar, ahí está, que nos van a permitir procesar entonces localmente en nuestros dispositivos. Sin ir en temas tan técnicos, otra ventaja interesante es que la memoria de los computadores como de los iPhones, las Mac como los iPhones, es una memoria que está compartida entre todos los dispositivos o los componentes del computador. Aquí no existe la necesidad de enviar bloques de memoria gigantes a la tarjeta gráfica, por ejemplo, como se hace en otras plataformas, de tal forma de procesarlo en la tarjeta gráfica, sino que como es compartido, esto también acelera un montón el procesamiento. No es necesario mover tanta información, incluso dentro del mismo computador. Por eso es que decimos que estamos listos para la inteligencia artificial y hemos estado listos desde hace varios años en particular para esto y lo hemos ido utilizando en nuestros productos. Ahora, de manera más formal, hace un tiempo presentamos hace más de un año algo llamado Apple Intelligence o AI, Apple Intelligence, que es nuestro sabor de inteligencia artificial. Conozcámoslo un poquito más. Esto en general provee un esquema bastante potente, como les decía, se realiza en el mismo dispositivo. Es muy intuitivo porque es el mismo Siri que hemos utilizado durante muchos años. Aquí no tenemos que aprender cómo hacer un prompt, cómo expresar nuestras necesidades, sino que lo hacemos en un lenguaje muy natural. Lo que también resulta mucho más simple para las personas. Está integrado con la información que yo tengo, siendo absolutamente personal, es decir, me va a servir para esa última decisión, probablemente, pues tiene que ver con datos más personales y siempre corriendo en un entorno más privado. Aquí podemos ver cómo cuando le realizamos una pregunta a Siri, por ejemplo, puede utilizar nuestra información. Preguntas como, por ejemplo, yo estoy en Santiago de Chile y a 1 hora y media de aquí está Viña del Mar. Yo le puedo preguntar a Siri cuánto tiempo me demoro en llegar a Viña del Mar y utilizará datos, o si le pregunto cuánto me demoro en llegar a la casa de mi suegra que vive en Viña del Mar, obtendrá desde mi lista de contactos la dirección de mi suegra, se dará cuenta que está en Villa del Mar, trazará la ruta, me indicará cuánto tiempo voy a demorarme considerando el tráfico y por supuesto a continuación le puedo preguntar cómo está el clima allá. Entonces tiene este contexto en que acabamos de hacerle una pregunta de cuánto me demoro en llegar a cierta ciudad y tomando ese dato, ella misma me va a contestar que hay 25 grados, que hay 22 grados, dependiendo de lo que haya. Entonces, utiliza información personal, información que yo tengo, cosa en que esa es la gran diferencia que tenemos con otros elementos de inteligencia artificial más conocidos. ChatGPT difícilmente podría contestar esa pregunta, ya que no tiene los datos, el contexto, no tiene acceso a mis contactos, no tiene acceso a esa información. Tal vez me pueda hacer un aproximado, pero aquí es mucho más exacto. Sin duda, a Siri yo no le puedo pasar un Excel y decirle que me haga un PowerPoint. Para eso existen otros elementos como Copilot, como ChatGPT o Perplexity, por mencionar algunos. La verdad que nosotros usamos la inteligencia artificial en esa última decisión, ahí más cercana a lo que somos como personas. Y esa es una diferencia importante de recalcar. Esto no es un reemplazo de otras inteligencias, sino que actúa más en un modelo más personal. Por ejemplo, vamos a encontrar herramientas de escrituras, ¿no? Eso que nos va a permitir reescribir un texto, un correo electrónico, un mensaje de texto. Esto está disponible, no importa si estás usando las aplicaciones de Apple o aplicaciones de terceros. Bastará con escribir un texto, que incluso podemos dictarlo si queremos, no necesitamos escribir, y pedirle a Siri que lo reescriba, cambiando el tono, o que lo revise. Y esto es bastante interesante porque hay muchos correctores ortográficos, pero el corrector ortográfico simplemente revisa que la palabra esté correctamente escrita.
Pero a veces queremos escribir una palabra y nos sale otra por error. La segunda palabra por error existe en el diccionario, existe en el idioma, sin embargo cambia completamente el sentido. Esto lo que hace es revisar que lo que hemos escrito tenga todo el sentido del mundo. Incluso le vamos a pedir que me haga resúmenes de textos que me han llegado, de correos electrónicos. De hecho, en nuestras aplicaciones de correo ustedes encuentran un botoncito que dice resumir. A mí, por mi trabajo, me pasa mucho que hay gente que me manda un correo diciéndome, Rodrigo, ¿me puedes ayudar con esto? Y abajo vienen una lista de 40 correos electrónicos. El botoncito resumir es donde entra entonces la inteligencia artificial a ayudarme. Él lee mucho más rápido que yo todos los correos y me da un resumen de qué es lo que me están preguntando, lo que también me hace ganar mucho, mucho más tiempo. Incluso me propone algunas respuestas en el sentido que yo pueda rápidamente contestar. Respuestas simples. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Pizza o carne? Me propone la respuesta pizza o carne. No va a entrar en temas tan técnicos. Si alguien me pregunta cómo puedo hacer mucho más seguro mi iPhone, evidentemente esa es una respuesta más larga y no tiene esas capacidades, aunque sabe a quién preguntarle. Ya vamos a ver eso. Esto, como les decía, no solo funciona dentro de las aplicaciones de Apple, también funciona en las aplicaciones de tercero. Aquí estamos viendo una aplicación llamada Craft, que nos va a permitir obtener de manera bastante sencilla o cambiar el tono de una frase por algo más profesional y hacerlo de manera instantánea, incluso reemplazando el texto. Herramientas para obtener un resumen de algo que estamos viendo o incluso traducciones. Vamos a poder seleccionar un texto, clic derecho, seleccionar la opción de traducción. Traducción que se realiza localmente y reemplazar el texto. No más viajes al navegador y para ir a alguna página web de traducción, copiar, pegar, etcétera. Esto se hace todo localmente en el dispositivo. Aquí está lo que les mencionaba, esto del correo electrónico, la posibilidad de tener resúmenes, pero también va aprendiendo en la medida que en la mañana yo abro mi correo electrónico, hay algunos correos que reviso antes que otros y eso lo va aprendiendo en el tiempo. De esa forma eh, van a poder, van a poder priorizar y poner en la parte superior los correos que yo normalmente miro primero en la mañana y eso también me va a ayudar con mi día a día. Me va a poder ayudar a mejorar con mi productividad, por decirlo de alguna manera. Otra cosa interesante es que las aplicaciones de teléfono, por ejemplo, tienen ahora la posibilidad de grabar la llamada telefónica. Por supuesto que cuando ustedes presionan el botón de iniciar grabación, aparece un mensaje audible o se escucha una, un mensaje audible para todas las personas participando en la llamada diciendo que esta llamada será grabada. De nuevo, el tema de la privacidad sigue siendo importante y si alguien no accede, podría rechazar el que graben esta llamada. Pero cuando están todos de acuerdo, graba, se guarda el audio en una nota, pero también se realiza una transcripción del texto. Es decir, vamos a tener el texto completo de toda la llamada, no importa si fue hecha por teléfono o por FaceTime, que son las aplicaciones que por ahora lo soportan. Una vez que tengo esta transcripción, voy a poder utilizar las herramientas de resumen, sacar los puntos importantes, sacar los key points, etcétera, y todo esto en la privacidad de mi teléfono. Es decir, nada es enviado a servidores externos. Todo esto de manera absolutamente gratuita. Esto basta con tener un equipo que soporte Apple Intelligence, que en el caso de las Mac es desde la M1 en adelante. Sí, en las Mac se pueden realizar llamadas telefónicas, lo hace a través de tu iPhone. Y en el caso del iPhone, cualquier iPhone que cuente con Apple Intelligence, que es desde el 15 Pro en adelante. Es decir, teléfonos de hace 2 años soportan este tipo de funcionalidades que, de nuevo, son absolutamente gratuitos. Por ahí preguntan si la priorización de correos es automática. Sí, bueno, los primeros días no, está aprendiendo, pero cada vez que yo voy abriendo mi correo electrónico me va a mostrar arriba, como veíamos en la imagen anterior, correos que han sido priorizados. Lo hace absolutamente automático y yo puedo cambiar algunas cosas, deslizar hacia la derecha algún correo y decirle no consideres este como prioritario y en ese sentido voy a ir ayudando a ese aprendizaje. Siri, por otro lado, cuenta con una comprensión bastante más avanzada del lenguaje. Yo, como chileno, tuve el placer de enseñarle algunas palabras a Siri. Hoy le puedo preguntar directamente, ¿cachai? ¿A cuánto está el dólar en Chile? Esa es una palabra muy chilena.
¿cachai? Que significa sabes algo o entiendes. Y Siri hoy día tiene la capacidad de entender estos idiomas distintos que hablamos en español en toda Latinoamérica. Por supuesto, me da la respuesta correcta. Tiene una comprensión bastante más avanzada que la que teníamos hace un tiempo. Como les decía, las búsquedas siempre serán dentro de mi entorno personal. Es una inteligencia artificial que aplica sobre los datos que tienes en tu teléfono. Y en base a eso va a poder tomar algunas acciones. El ejemplo que daba hace algunos minutos. Siri, ¿cuánto tiempo me demoro en llegar a la casa de mi suegra? Va a utilizar datos personales y en base a eso va a tomar una acción lanzando una aplicación de mapas, que por cierto funciona en varios países en Latinoamérica, con tráfico, con todas esas cosas, y me va a poder dar un dato bastante acertado. Otra funcionalidad interesante es que a veces no estamos muy creativos y necesitamos crear una imagen simple para una presentación, y vamos a poder utilizar la herramienta de Playground, Image Playground, para poder crear una imagen en base a una descripción. Hazme disfrazado como payaso y colócame un helado en la mano, o dibuja un gato surfeando con un Campari en la mano. Yo qué sé, la imaginación es el límite. Hay una herramienta adicional que es muy práctica en el iPad en particular, en donde podemos hacer un sketch rápido de un dibujo. La clásica casita de niño, ¿no? La casita, el árbol, el río, las montañas atrás. Y con esta varita mágica encerrar ese dibujo y decirle que nos genere una versión refinada de lo que más o menos garabateamos. Yo no soy muy bueno dibujando y la verdad que me ayuda bastante. Eh, del mismo modo, Siri hoy en día tiene la capacidad de integrarse con ChatGPT. Por ejemplo, si yo abro mi refrigerador y encuentro que tengo salmón, limones y tomates, yo podría preguntarle a Siri, ¿qué puedo hacer con estos ingredientes? Y si bien Siri no tiene la capacidad de generar una receta, lo que hace es inmediatamente preguntarme, ¿quieres que yo utilice ChatGPT para esta pregunta? Y en ese entonces, si yo lo autorizo, envía a ChatGPT la solicitud y es ChatGPT que me responde, por ejemplo, con algunas recetas que podría yo realizar utilizando esos ingredientes. Aquí pasa algo muy interesante. Primero, no es necesario estar suscrito a ChatGPT. Apple tiene un acuerdo con OpenAI en el sentido de poder utilizar la versión más reciente sin costo para ninguno de nuestros usuarios, y también sucede algo aún más importante, es que esta llamada es privada. Es decir, ChatGPT sabe que un usuario de iPhone quiere saber qué hacer con tomate y cebolla, pero no sabe que Rodrigo Gómez no sabe qué hacer con tomate y cebolla. Ese diferencial es sumamente importante a la hora de hablar de privacidad. Es una llamada privada, anónima, y que por eso nos va a permitir trabajar con un poquito más de confianza con estos dispositivos. Finalmente, para los desarrolladores existe una serie de herramientas adicionales para quienes escriben código, para quienes hacen aplicaciones. Por ejemplo, modelos de predicción de código. En general, cuando yo escribo una línea de código, me va a ayudar a completarla. Si hay algún desarrollador en la sala, esta lámina es la que probablemente les pueda interesar. Yo puedo activar este sistema de predicción de código y cuando estoy escribiendo, por ejemplo, que estoy generando una variable, no quiero ser muy técnico, eh, Xcode automáticamente me propone todo lo que tengo que rellenar o lo hace por mí, porque generalmente es un trabajo bastante más repetitivo. Una pequeña función para desarrolladores. En términos de privacidad y seguridad, hay muchas cosas que podríamos decir. En general, eventualmente necesitamos utilizar computación privada en nube porque el requerimiento que hicimos fue muy complejo. Eso de que, por ejemplo, redibujar una imagen o agregarle algunos elementos adicionales, tal vez no tengamos la capacidad de cómputo en el mismo iPhone para generarla. En estos casos, los datos son enviados a nuestra nube de cómputo privada. Eso es gratuito, y estos datos nunca se van a almacenar, solo se utilizan para las solicitudes y por supuesto no son utilizadas para alimentar nuestros modelos de aprendizaje. Este compromiso es un compromiso con la privacidad y es 100% verificable. De hecho, como les mencionaba al principio, en nuestra página security.apple.com van a encontrar una guía bastante extensa respecto de cómo es que nosotros enfrentamos el tema de la privacidad. Esto nos ha causado algunos problemas por ahí en algunos lados, porque hay gente, algunas instituciones nos han pedido una llave trasera para poder encontrar información de un teléfono.
y la verdad que no contamos con esas llaves traseras, ni siquiera nosotros tenemos acceso a la información. Pero es muy bueno en general para la gente porque sus datos permanecen absolutamente privados. Y por supuesto, en un entorno de seguridad. Muchas empresas hoy en día no quieren utilizar elementos de inteligencia artificial por el temor a la fuga de información. Todos estos elementos que les mostré en los minutos anteriores, Siri, el generador de imágenes, la conexión con ChatGPT, todas son administrables de manera centralizada en el caso de una empresa. Es decir, esta empresa puede ejercer algunos filtros para todos los dispositivos Apple que sean de propiedad de la compañía, en el sentido de no permitir o sí permitir el uso de Siri, de las herramientas de corrección de escritura que les mostré, la de generación de imágenes, Genmoji, que para generar emojis personalizados, y la integración con ChatGPT. Es decir, una empresa podría permitir que usen Siri y las herramientas de escritura, pero no permitir ninguna de las otras, particularmente para los dispositivos que son de propiedad de la compañía. También entonces entregamos herramientas a las empresas para que puedan utilizar estas herramientas y puedan ejercer algún tipo de governance sobre ellas para evitar fugas de información o mantener la información de la compañía privada, o también evitar para que algunos empleados hagan trampa, como dicen por ahí. Esto es Apple Intelligence en general para las personas, para los usuarios. Ese es nuestro aporte en temas de inteligencia artificial, que es muy distinto, como ustedes pueden ver, a lo que probablemente esperan de nuestra compañía, aunque la interacción con ChatGPT nos abre puertas como para poder llegar a más elementos. Por ahora solamente se está integrando con ChatGPT. Tal vez en el futuro, tal vez no, no sabemos. Hoy en día, por lo menos ChatGPT nos está funcionando bastante bien en términos de integración. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una aplicación en el App Store? Por cierto, ahí me preguntaba alguien desde qué versión del iPhone están disponibles estas herramientas. Están disponibles desde el iPhone 15 Pro en adelante. iPhone 15 Pro, iPhone 16, todos, y iPhone 17, todos. Y en el caso de la Mac, cualquier Mac que tenga un procesador M1, M2, M3. Eh, por ahí preguntar si comprendí español chileno. Sí, responde varias cosas. Por ahí te vas a encontrar algunas sorpresas. Eh, Alguien pregunta si entiende aplicaciones chilenas. ¿Las aplicaciones solo funcionan con dispositivos Apple? Sí, sí. Nuestra Apple Intelligence está desarrollada para nuestros dispositivos. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones que ustedes puedan crear? A lo mejor tienen un emprendimiento, tienen una empresa que tiene aplicaciones para terceros, y la verdad es que también tenemos un kit de Apple Intelligence disponible para que los desarrolladores puedan utilizarlo. Herramientas como Machine Learning, que es la base de toda la inteligencia artificial, es decir, las herramientas de entrenamiento de estos modelos están disponibles para los desarrollos de tal forma de que ustedes puedan, por ejemplo, integrar modelos de lenguaje de gran tamaño, LLMs como ChatGPT o algún otro, a través de estos kits. Está la posibilidad de hacer entrenamiento de modelos en una aplicación gratuita que tienen los desarrolladores llamado CreateML, en que vamos a poder entrenar al iPhone, a la Mac, a reconocer frases, a reconocer imágenes, a reconocer el tono de una frase, si es un tono triste, si es un tono alegre, y todo esto en base a APIs que están basadas en aprendizaje automático. Vamos a encontrar un marco de trabajo en términos visuales, es decir, enseñarle al iPhone a reconocer objetos. Yo en particular hace poco desarrollé una aplicación como una demo para unos amigos que me permite reconocer discos pares, el stop en las esquinas, el ceda al paso, semáforos, etcétera, y en base a eso emitir una notificación. Es una prueba de concepto. También reconocimientos de habla, para poder reconocer voz y en base a eso traducirlo al lenguaje natural, de tal forma que la persona pueda preguntarle a la aplicación, por ejemplo, a la aplicación del banco, ¿cuál es mi última transacción con la tarjeta de crédito? Todas las APIs para reconocer eso y convertirlo en un prompt que la aplicación pueda resolver están disponibles. Existen herramientas de análisis de sonido. De hecho, si ustedes cuentan con un Apple Watch, por ejemplo, el Apple Watch tiene integrado esto y reconoce sonidos como, por ejemplo, llantos de bebé, ladridos de perro, el sonido de un timbre o de un teléfono, una sirena, etcétera, y puede notificar a una persona que tenga alguna capacidad diferente en términos auditivos respecto de los sonidos que están a su alrededor con una notificación visual.
lo que nos ha permitido también llevar la inteligencia artificial a las personas con capacidades diferentes. También hay una API de traducción, traducción que se realiza en 17 idiomas en el mismo dispositivo, de tal forma que, por ejemplo, en la aplicación de mensajería nuestra, iMessage, ustedes pueden escribir en español con alguna persona que hable, por ejemplo, japonés, como este ejemplo, o alguien que hable portugués. Me toca porque hay gente en mi equipo que está en Brasil y automáticamente aparecen los subtítulos en cada mensaje que envío abajo traducidos. La otra persona me contesta en portugués y a mí me llega la respuesta original más los subtítulos del mensaje en el idioma español, que es el que más manejo. Estas aplicaciones, este es un ejemplo del uso de estas APIs que pueden ser integradas en las aplicaciones que ustedes crean dentro de sus entornos. La herramienta de CreateML está disponible de manera gratuita, como les decía, tiene la capacidad de ser entrenada en modelos de acuerdo a todo lo que les mostré anteriormente. Me hubiese gustado mostrarles una demo ahora, pero por cosas de tiempo no vamos a alcanzar. Esto no solamente permite utilizar modelos propios, de hecho en Mac es posible utilizar, alguien pregunta cuál es la aplicación de traducción. No hay una aplicación de traducción, basta con seleccionar el texto, hacer un clic sobre él, en el caso de la Mac, hacer un clic derecho y aparece ahí la opción de traducción. No es que tengas, no es necesario llevarlo a otra aplicación, está integrada dentro del sistema y eso nos parece que es mucho más interesante que tener dos aplicaciones abiertas. Es algo como cuando le vamos a poner negrita, que ponemos clic derecho y seleccionamos negrita, y ya. En el caso del iPhone, tocamos el texto y aparece la opción de traducción ahí mismo, en los menús contextuales. Les decía, existe la posibilidad entonces de integrar con modelos de terceros a través de Python, que es un lenguaje bastante popular, que por supuesto se puede utilizar en nuestra plataforma. PyTorch, sumado a las herramientas de CoreML que mencionaba, permiten crear modelos que ustedes puedan integrar dentro de sus aplicaciones y no necesariamente utilizar modelos de terceros que en algunos casos incluso podrían ser pagados. Esto es absolutamente gratuito. Carlos Romero pregunta si con WhatsApp existe la traducción. No soy usuario de WhatsApp por razones de seguridad, pero cualquier aplicación en donde escribas texto va a tener la opción de poder hacer clic derecho o clic y hacer la traducción. La traducción simultánea, la traducción a los mensajes que decía cuando hablas con una persona que está en otro idioma, eso se hace en iMessage. Desconozco si la gente de Meta haya integrado eso en su aplicación. No soy usuario de esa aplicación. Otro elemento interesante es que dadas las capacidades de procesamiento que tienen nuestros equipos actuales, ahí lo que ven en la parte inferior es una Mac Mini. Es un equipo que ronda los $800, perdón por el comercial, pero es importante que también pongamos ese contexto. Esa máquina cuenta con un procesador M4 con la suficiente capacidad para instalar modelos de LLM, o sea, especie de ChatGPT, directamente, internamente en el dispositivo sin utilizar nube. Esto es bastante práctico para las empresas, para que puedan, utilizando modelos públicos como Llama, como Falcon, como Mistral, por mencionar algunos, generar sus propios modelos de inteligencia artificial entrenados a su propia necesidad. Me imagino, por ejemplo, y de hecho estoy trabajando con un estudio de abogados aquí precisamente en Chile, en donde están integrando leyes, la Constitución, en un modelo privado, de tal forma que ellos puedan hacer consultas y estas consultas se hagan directamente en su propia infraestructura. No salga la consulta a la nube, no sea compartido con nadie, generando respuestas prácticas en un entorno absolutamente privado. Me preguntan desde dónde descargamos CreateML. Hay que descargar Xcode, Xcode, que es la aplicación de desarrollo en nuestra plataforma, y esta incluye CreateML. De hecho, si vas a nuestro sitio web y buscan CreateML en apple.com, van a encontrar un tutorial bastante extenso de cómo realizar una serie de modelos de inteligencia artificial o cómo entrenarlo. El Meta no permite usar Siri de manera natural, dice por ahí Ricardo. Son otras compañías, desconozco cuáles sean sus approaches, si es que quieren utilizar nuestra tecnología. Entiendo que Meta utiliza sus propios modelos, pero en este caso, pues, los modelos de Apple están disponibles por lo menos para nuestras aplicaciones. En resumen, esto es Apple Intelligence. Ese es todo el esquema que pueden ustedes obtener en un iPhone, en un iPad o en una Mac. Aplicaciones de inteligencia artificial para hacer más potentes su día a día, mucho más productivo, aplicaciones
o usos de la inteligencia artificial para elementos como los que les mencionaba, por ejemplo, eh, el redactar de nuevo un texto, cambiarle el tono, hacerlo más profesional, obtener un resumen, etcétera. Y también cómo crear aplicaciones inteligentes ustedes mismos que utilicen estos recursos para que le puedan dar a sus usuarios mayores capacidades a la hora de utilizar las aplicaciones que ustedes crean. Sí entiende idiomas nativos como el guaraní y el quechua. No está diseñado para 17 idiomas y no están incluidos algunos idiomas, los idiomas nativos. Probablemente en el futuro eso cambie. Hoy por hoy son 17 idiomas. Si quieren saber un poco más acerca de esto, insisto en que vayan a security.apple.com, donde van a poder entender más a detalle cómo es que funciona nuestra nube privada, cómo es que mantenemos la privacidad de las personas. También tenemos un paper de Machine Learning en donde hay una introducción respecto a los modelos que utilizamos en nuestros dispositivos, tanto locales como cuando usamos nube privada. Pueden entender mejor cómo se utiliza y cuáles son las ventajas o desventajas. Para quienes son developers, en este sentido, en nuestra página web de developers o en la aplicación de developers, o developer.apple.com, van a poder encontrar una serie de cursos o entrenamientos en términos para desarrollo, para poder integrar a sus propias aplicaciones lo que les he ido mencionando. Eso es lo que les quería contar el día de hoy. No sé si hay algunas otras preguntas por ahí o comentarios respecto de lo que estamos haciendo en Apple principalmente para empujar a que las personas puedan utilizar la inteligencia artificial de una manera un poco diferente a la que probablemente están esperando, pero que sin duda les va a ayudar a volverse un poco más productivos en el futuro. Excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias por la presentación. Súper claro todo. La audiencia quedó súper interesada en todo lo que nos mostraste. Como ibas respondiendo las preguntas de los asistentes durante tu sesión, no tenemos preguntas adicionales para agregar. Así que nada, muchísimas gracias, Eso es Rodrigo, lo bueno de tener una nuevamente. Mac, porque estaba usando Sí. mi iPad como segundo monitor, entonces tenía ahí todas las preguntas, entonces Excelente, las iba excelente. viendo todo el tiempo. Buenísimo, no, no, increíble. La verdad que eso facilitó muchísimo más también, gracias a eso y a la inteligencia. Además, nosotros íbamos atrás anotándolas para hacerlas al final, pero ahí veíamos también que le ibas a respondiendo y le íbamos borrando. Así que, excelente, muchísimas gracias. Genial. Este, Pero la muchas verdad que hay agradecemos bastante a... interés, Sí, particularmente para sí. quienes están en Chile, que varios me preguntaron, siéntanse con la libertad de contactarme. Mi correo es gomito, así me dicen mis amigos, gomito, gomito, @apple.com. Siéntanse con la libertad de contactarme si quieren profundizar un poco más respecto de Buenísimo. esto. Vi algunas preguntas que no puedo contestar porque hay cosas que están bajo el marco de un acuerdo de confidencialidad con nuestros clientes. No puedo contar más respecto de la oficina legal, pero podemos tratar de entender las necesidades que alguien tenga y en base a eso poder orientarlos en cómo utilizarlos. No, buenísimo. Los tutoriales están en nuestra página web, los links que mencioné. Y nada, vayan a YouTube/Apple, así de simple. También tenemos una serie de videos tutoriales ahí que nos van a permitir sacar un poquito más de partido. Vomito@apple.com.